Bueno, quiero contarles que tengo hoy, en esta tarde, vine a conversar con dos gigantes. Tenemos por un lado a Nicolás Pinzón Guerrero y por otro lado a Andrés Acevedo, que les voy a contar quiénes son. O sea, tengo dos abogados sentados al lado mío que en este momento han sacado un proyecto súper lindo, súper interesante que se llama 13% Podcast. Es uno de los primeros podcasts latinoamericanos que nos habla sobre pasión, sobre liderazgo, que nos encuentra con historias súper motivadoras. Así que yo dije, no, tengo que conocerlos. Son colombianos ambos. Y bueno, nada, bienvenidos y quiero que me cuenten cómo ha surgido toda esta idea de 13%. Gracias. Bueno, gracias Rebeca por la invitación. Yo creo que la historia comienza, hay dos momentos principales. Uno es cuando Nicolás y yo terminamos la carrera de abogados, los dos estudiamos Derecho en la universidad, y cuando nos graduamos queríamos como hacer un poco un viaje para, primero descansar y segundo como para conocernos un poquito más. Esos viajes que uno hace para encontrarse a uno mismo y termina más perdido que quién sabe qué. Ok. Al revés. o al revés. O se encuentran al Sí. final. Ajá. Entonces, pues Nicolás tenía su viaje, yo tenía mi viaje y dijimos, ¿por qué no nos vemos en la mitad, en el Camino de Santiago? Y hacemos el Camino de Santiago. Ajá. Y pues a los dos siempre nos ha gustado mucho como el deporte, caminar, entonces por ese lado como que eso está chuleado. Compartían. Ajá. Y ya pues el Camino de Santiago tiene otras implicaciones mucho más como espirituales y de otro tipo. Pero pues no es para todo el mundo, o sea, Nicolás no iba por motivos tan espirituales. El caso es que terminamos allá los dos y empezamos a caminar y son 8 horas cada día. Claro, sí, sí. Caminando seguido. Entonces uno en 8 horas pues se cansa de escuchar música, se cansa de conversar con el vecino. Y entonces yo le decía a Nicolás, ¿usted qué más escucha? ¿Qué más hace? Y me dijo, no, pues yo estoy escuchando podcast. Ese fue como el primer momento en que yo escuché la palabra. Y entonces dije, bueno, vamos a empezar a escuchar podcast. Y me encantó, me enamoré y quedé súper obsesionado con los podcasts. Hay mucha gente que no sabe qué son podcasts. Cuéntenos un poco qué es un podcast en Un realidad. podcast es un formato de audio que se descarga y uno puede escuchar en cualquier momento. Entonces algo medianamente parecido a la radio, pero hay distintos formatos, se pueden encontrar en aplicaciones de celular, Spotify, Apple Podcast y otras muchas aplicaciones, y hay de todo. Entonces realmente hay de todo. O sea, tanto que yo ahorita no, casi que ni veo series de Netflix ni películas, solo escucho podcast. Entonces el contenido es muy enriquecedor, también puede ser entretenido, hay de todo, pero es básicamente audio. Qué bárbaro. Y entonces, a ver, ¿cuál sería, si bien es como si fuese un programa de radio, cuál sería la diferencia? En cuanto a datos, creo que es mejor, ¿no es cierto? Porque es menos que descargar un video, por ejemplo, y verlo en YouTube. Sí. O sea, creo que es más fácil, ¿no? Tiene menos Sí. datos, una cosa así, entonces la gente lo puede descargar con más facilidad. Sí. Y tiene otra ventaja y es que cuando uno pone radio le tocó escuchar lo que estaba sonando. En Claro. cambio podcast uno escoge qué quiere escuchar. On Entonces demand. uno descarga on demand. Entonces uno descarga antes de salir de su casa y dice, me voy a ir escuchando para el trabajo 13%. 13%, ya lo vamos a poner en el link, ¿ok? Para que escuchen, obviamente. Y bueno, y entonces ahí surgió que vos conociste lo que era un podcast. Sí, ahí empezó a sonar la idea de podcast en la cabeza y entonces eso luego se conectó con otra idea. Y esto fue unos 4 o 3 meses después. Sí. Y yo tenía un problema muy grande y es, yo quería trabajar, pero que no se sintiera como si estuviera trabajando. Ajá. Porque yo ya había trabajado, yo había trabajado medio tiempo durante 6 meses como abogado en una empresa y era un trabajo muy tranquilo, en realidad eran solo como 3 horas al día, yo salía relativamente temprano, me iba a almorzar a mi casa, pero en las caminatas hacia mi casa para coger el bus otra vez para devolverme, yo decía, estoy muy cansado, y yo preguntaba, ¿cómo hace la gente que se quedó allá en la oficina? Para Que va a aguantarse trabajar, las 8 horas, para aguantarse las 8 horas, ¿cómo hacen para aguantarse eso? Ajá. Entonces lo que había en realidad era pánico, yo tenía mucho miedo de la vida adulta. Y entonces tenía esa gran pregunta, es ¿cómo hace uno para tener un trabajo que no se sienta como trabajo?
Entonces, en algún momento, no nos preguntes por qué, se conectaron las dos ideas y tanto Nicolás como yo queríamos hacer un proyecto, tener un proyecto propio. Sí. Entonces fue como pues una mezcla perfecta. Yo le dije, Nico, hagámosle sobre este tema, ¿cómo le parece? Me dijo, sí, me suena, creo que hay que hablarlo más. Y luego nos vimos en mi casa, ¿se acuerdan? Luego nos vimos. Y yo creo que sale también como de algo que hemos aprendido de pronto en retrospectiva y es hacer cosas distintas. En ese momento me encantaban los podcasts, oía todo el tiempo podcast y cuando Andrés me dijo hagamos uno, pues yo ni sabía de qué era. Pero dije, pues sí, no sabíamos en ese momento absolutamente nada de cómo hacer uno. De audio, de hacer entrevistas, de editar, de producir, de postproducir, no sabíamos absolutamente nada. Pero dije sí, pues hagámoslo. Y no sabíamos por dónde empezar, Claro. que también pasa mucho y es como, pero yo cómo le voy a hacer si me están diciendo haga un podcast como el del 13% y uno ve 13% y parece como si fuera una institución pues que lleva años en el mercado y eso tuvo un montón de técnica para llegar allá. Pero en realidad nosotros no teníamos ni idea de cómo se empezaba. Pero entonces dijimos, lo único que tenemos claro es que tenemos que empezar a trabajarle. Entonces nos pusimos la meta de todos los sábados íbamos a trabajar, nos íbamos a reunir, íbamos a ver por dónde arrancar eso. Entonces se llamaron los sábados de emprendimiento. Entonces ya no eran sábados de emprendimiento. ya eran sábados de que emprendimiento. Almorzábamos pasta. Sí, almorzábamos para sentirnos más emprendedores. Ok. La vida dura era. Y se volvió La vida dura del emprendedor. Se volvió rutina de sí o sí, pasara lo que pasara, los sábados nos reuníamos. Sí. Y al principio no sabíamos ni bien ni para qué. Con la idea de hacer un podcast y poco a poco formar la idea, pero no sabíamos bien por dónde empezar. Yo siempre digo, ¿no? Es como que primero aparece el qué, el cómo va en el camino. O sea, va surgiendo. Y hay algo que yo muchas veces lo charlo con los chicos en mis videos y demás, es viste que a veces no vale tanto estar preparado, sino predispuesto. Ustedes no estaban preparados para hacer un podcast. Sin embargo, tenían toda la predisposición de destinar tiempo a eso, ¿no? Y lo fueron aprendiendo, sábado a sábado. Sí. ¿Y por qué 13%? Ok, 13% en alguna de estas conversaciones de sábados. Entonces empezamos a echar ideas, a botar ideas, Brainstorming. a escupir ideas, porque hablábamos de todo menos de lo que queríamos hablar. Ajá. Entonces, en una de esas Andrés me dijo que se había leído un estudio de Gallup, que Gallup hace bastantes estudios relacionados al trabajo, Sí. diciendo que el 87% de la población mundial no está comprometida con su trabajo. Entonces, como que ahí quedó sonando un poco la cifra del 87%. Versus Eso el quiere decir el 13% de las personas, solamente el 13% de las personas sí está comprometido, que si uno lo mira en perspectiva es absurdo, si uno lo mira en millones de personas es absurdo. Y ahí dentro de todo este proceso empezamos a hacer entrevistas piloto. Piloto es entrevistas que nunca salieron al aire, simplemente para hacer entrevistas y ver cómo nos iba y empezar a jugar. Okay. Y dentro de tal vez la segunda entrevista o la primera entrevista, Andrés, casi molestando, me dijo, bueno, ¿cómo se llama este podcast? Mientras grabábamos, como al aire. Como, bueno, gracias por la entrevista, nos encantó conocerte, gracias por haber participado en... Y le decía así a Nicolás. Entonces Nicolás como que lo pensó y dijo, 13%. Y entonces ahí ya nació el nombre. 13%. Ok. Después el subtítulo fue el subtítulo digo Pasión por el Trabajo, que es la segunda parte del nombre. Es otro, o Bueno, sea, meses pensando como si ponerle por el trabajo, en el trabajo, era su todo. trabajo. Al principio era el arte por apasionarse en el trabajo, era una vaina larguísima, era casi un párrafo de... Nos preocupábamos por esas cosas que al final no sabemos ni si importan. Pero... No es que importe, mira qué loco, ¿no? Porque a veces, digamos, yo me encuentro con otro tipo de personas que la tienen todo mapeado, ¿viste? Lo tienen todo pensado y hasta que no lo tienen súper diagramado no salen adelante, pero esto que vos decís, ¿no? No hubo una prueba semiótica, ¿viste? Para entender el significado detrás de cada palabra. Sí. Sin embargo, surgió muy de la intuición de ustedes y en este juego de palabras quedó pasión por el trabajo, lo cual... es muy abarcativo para lo que ustedes hablan, lo que ustedes conversan. Sí. Eso me parece como súper valioso, entendiendo que ustedes hoy por hoy son divulgadores de buenas experiencias, ¿no? Y de experiencias que tienen que ver con este 13% de gente que ama lo que hace y que tiene una pasión por el trabajo. Ahora, ¿cuál fue el desafío
desde esa formación que tienen como abogados, que el abogado tiene bastante oratoria y tiene forma de argumentar y demás, pero sentarse frente a un micrófono y decidir voy a contar una historia. Sí. Sí, yo creo que hubo uno muy grande y yo creo que es un desafío que le pasa a todo el mundo, y es el qué dirán. Entonces, tal vez precisamente por el mismo tema de ser abogados serios, formales, cuyo trabajo suele ser algo que uno puede tener una expectativa de cómo va a salir, y uno espera algo de los abogados y es que se comportan de cierta manera. Entonces, hacer esto para nosotros era algo totalmente novedoso, algo totalmente arriesgado desde el punto de vista de la reputación. Es como, no, pues si supieron que Andrés y Nicolás se dedicaron ahora a hacer su programita de radio. Eso no lo dijo nadie, pero pues me imagino que ese era el tipo de conversación interna que uno suele tener antes de arrancar un proyecto. El contexto es, recién graduados, todos nuestros compañeros de universidad empiezan a trabajar como abogados, yo también, pero la gente de hecho piensa, creo que todavía, que yo solamente me digo a 13%, pero en ese momento sí, la gente empieza a trabajar como abogado y empieza a decir como Andrés y Nicolás son muy raros. Claro, Entonces, no, digamos, a ver, es como que dentro de la sociedad está de, 5 años en la universidad para que se pongan a hacer un podcast, digamos, y sobre todo que no todo el mundo sabía que era un podcast. Claro. No es como que sí, con su programita de radio, cuando a veces se juntan y graban, ¿viste? Digamos, chicos, se equivocaron de carrera, vienen a estudiar comunicación social. Es muy probable que te diga una cosa así. No, y la otra es, ¿y cómo van a ganar plata con eso? Buen punto. Entonces, a mí me encanta ese punto porque, Rebeca, hay una frase que yo llevo buscando durante varios meses, que yo no sé si me la inventé yo o la vi algún día. Yo estoy seguro que algún día la vi y luego la perdí y luego no la volveré a encontrar en mi vida. Autor anónimo. Y es, sí, de hecho me la voy a robar, voy a empezar a decir que es mi frase. Desde hoy. Desde hoy, a partir de hoy. Y la frase dice así, es: la mayor enfermedad del hombre, actualizada es la mayor enfermedad de las personas, es creer que todo debe hacerse para algo más. Entonces, que nada debe hacerse como un fin en sí mismo, sino que todo debe hacerse por algo más. Y esa frase conecta perfecto con la pregunta de ¿y cómo van a ganar plata con eso? Entonces, ¿por qué estarían ustedes invirtiendo su tiempo en algo, en un proyecto, si no es para ganarle plata? Entonces, eso ha demostrado ser absolutamente falso desde el punto de vista que uno con un proyecto conoce gente, desarrolla habilidades, crece, madura, aprende a hacer cosas nuevas, gana marca como de uno como alguien que hace ese tipo de cosas. Entonces pues no es tan así de que el único resultado de un proyecto sea hacer algo para la plata. No, tal cual, digamos, en el medio yo creo que es algo que siempre le digo a los chicos, es como vamos a ver de qué manera nos exponemos a conocernos, ¿no? y a ponerte más retos, ¿no? Como salir de tu zona de confort, porque tal cual como vos decís, tipo un abogado, ¿dónde lo esperas encontrar? Y en una firma de abogados, ¿me entendés? Metido en el juzgado. O sea, ¿cuándo vas a ver un abogado que prende, ¿no? el podcast y empieza a grabarse y a comentar lo que hace? Yo, de hecho, los incito mucho, ¿no? A que no importa la profesión que tengas, pero aprender a divulgar lo que vos sabés es súper valioso. Digamos, estando, no sé, en 4º año, ¿no podés vos desarrollar un artículo y que le sirva a compañeros tuyos que vienen detrás? Claro que sí. Claro que puede ser súper valioso, digamos, tus resúmenes, tus apuntes, ¿no? Y el solo hecho a ver, ustedes preparar un programa, me imagino, o sea, desarrollar, ¿viste? Como preparar un guión, ver una entrevista, perder vergüenza, ¿no? Perder la vergüenza. Mandar un mail, o sea, son detalles que al final, si no te pones a hacerlo, no te das cuenta todo lo que estás ganando en el medio. Claro. Y en el caso de ustedes, digamos, creo que está bueno que se exponga porque no son el típico profesional graduado, ¿no? de una carrera, sino que están intentando divulgar un montón de otras cosas. Y en relación a todo lo que divulgan, no sé, 3 aprendizajes que se hayan llevado de los entrevistados que han tenido hasta ahora. 3 aprendizajes. Entonces, yo en relación al trabajo, a la pasión, al liderazgo, a lo que ustedes quieran. Okay. Creo que el primero es: no hay un camino correcto, hay caminos correctos para uno. Que es algo muy distinto, porque claro, uno sale de la universidad y cree que el camino correcto es el que le han vendido de, bueno, tienes que pasar 3 años trabajando de tal manera en este puesto, luego subes, luego vas acá, luego vas acá, luego vas acá.
Entonces cuando la gente se empieza a desviar de ese camino, porque es como, uy, no, yo no me aguanté ese trabajo, se siente como mal y se siente como juzgada y siente que ha perdido el tiempo y que su vida se le está yendo a la basura. Entonces, primer aprendizaje, la gente que hemos entrevistado, es decir, la gente que hace parte del 13%, que le encanta lo que hace, que se despierta todos los días contento por lo que va a hacer, no siguió el camino tradicional. Es decir, no hay un único camino que los ligue a todos, sino que cada uno tiene su propio camino. El segundo aprendizaje lo va a decir Nico de una manera muy espontánea, apenas yo diga segundo aprendizaje. A ver, ¿cuál es el segundo aprendizaje? Uno mío grande es solo trabajar en algo es muy aburrido para uno y para los otros. Entonces es ser multidisciplinario, ser curioso, ser integral y no dedicarse solo a trabajar. Hace poquito hablamos de es distinto la pasión por el trabajo que la obsesión por el trabajo. Entonces no es como levantarse todos los días y todo el tiempo estar trabajando y todo el tiempo estar hablando del mismo tema. Eso quema a las personas, quema lo que uno quiere, todo. Entonces es nutrirse de otras cosas. Y creo que el tercero, que es muy potente, lo aprendimos muy temprano, y es la gente que no sabe qué quiere hacer con su vida, no lo va a descubrir acostado en el sofá esperando que le llegue la píldora mágica, sino que se descubre probando, experimentando, haciendo. Y para probar, experimentar, hacer, no hay que ser alguien privilegiado que se pueda tomar un año para irse de viaje por el mundo, sino que eso se puede hacer en cualquier realidad. Solo hace falta un poco de proactividad y de ganas de hacer las cosas. Acción, ¿no? Sí, poner en acción. La verdad es que yo creo que es como todo, muchos emprendedores, mucha gente tiene muchas ideas y al final lo montan en un modelo de negocio, ¿viste? Cuando dice el modelo de negocio en un Excel, siempre te va a dar, ¿viste? O sea, el Excel aguanta todo, pero de ahí a que pasemos a la acción es todo un desafío, y tener ideas y poder compartirlas. A mí lo que mucho me gusta de ustedes, y también es uno de los puntos que me encanta, que lo considero dentro de los gigantes que yo he conocido y entrevistado en este tiempo, es que lo hacen en equipo. O sea, conozco gente que lleva adelante sus proyectos de manera unitaria y les cuesta el doble, ¿viste? Y para mí parte de lo que trae del siglo XXI es aprender a laburar en equipo. Y en equipos que al final son líquidos, ¿no? O sea, como bien, ¿viste? El concepto de Bauman, que es muy volátil, hoy por hoy son Nico y Andrés, y en otro momento capaz, no sé, Nico tiene otro proyecto y deja 13% y customiza a otra persona. Y en algún momento 13%, no sé, se fusiona y hace un proyecto con otra persona, pero siempre estarán, ¿no es cierto?, como en la fluctuación del mercado. Y en relación a eso, ¿ustedes dentro de las personas con las que han estado conversando, qué notaron como de común en estas personas que aman el trabajo? Porque no tiene que ver con el trabajo en sí, ¿no? ¿Qué actitudes ven en las personas que hoy se sienten apasionadas o que sienten que de verdad están haciendo algo que aportan? Yo diría, a veces este tema de pasión y de amor por el trabajo se ve como si todo fuera lindo. Entonces, todos han tenido momentos duros. Entonces es cómo valorar esos momentos duros y cómo manejarlos, cómo buscar estrategias para, en últimas, tener algo de fondo que lo soporte. Entonces muchos pues hablan de sentido, de propósito, de algo mucho más grande que el trabajo en sí mismo. Yo creo que eso es un factor común en la gran mayoría, y es ver las cosas con perspectiva y no el día a día específico, sino entender contextos, entender metas grandes, perspectivas grandes y a largo plazo, y no solo a corto plazo y quererlo todo ya. Sí, y hay otro que me parece a mí clave, y es que esto no es gente que fue a la universidad y ahí fue cuando se educó. La etapa de aprendizaje de esta gente es vitalicia, es decir, ellos son, de hecho uno de nuestros episodios se llama El Eterno Aprendiz, porque los personajes que hemos entrevistado, la gente que conocemos, que está metida como en este chip, es gente que está aprendiendo todo el día. Es decir, su educación no culminó cuando le dieron su diploma, sino que esta es gente curiosa, que se interesa por temas y los excava, los explora, y que todos los días está aprendiendo algo nuevo, y en últimas esa es la esencia de lo que lo que los motiva a seguir adelante, porque pues el aprendizaje nunca va a estar limitado y uno puede seguir haciéndolo sin fin. Es genial, ¿no? Al final
digamos, en cada una de las profesiones te das cuenta cuando te apasiona, cuando las horas se te pasan volando porque estás investigando algo muy puntual. Y respecto, me gustaría como que hablemos un poco del proyecto del 13%. ¿Qué significa hoy para ustedes? ¿Qué lugar ocupa? Yo creo que es de esas cosas que van mutando de ser un hobby de sábados a ya una responsabilidad y un estilo de vida. Para mí se ha vuelto ya una responsabilidad. Es decir, primero empezamos a grabar, a jugar con las entrevistas, con los nombres, ¿verdad? Después empezamos por fin a sacar el primer episodio, el segundo episodio, el tercer episodio, y vimos cómo 13% fue creciendo y cómo la recepción ha sido buena, más que todo por necesidad, porque se encuentra que la gente es parte del 87%. Y nosotros entonces tenemos el reto de cada vez tener mejor contenido, cada vez extraer mejores lecciones y transmitirlo de la forma más simple y la mejor forma posible, porque la gente lo está esperando, ¿sí? Hay gente que nos dice saquen cada 8 días, por tiempo sacamos cada 15 días, pero sin duda nos gustaría sacar cada vez más, y porque la gente, ¿sí? Lo espera y se vuelve una responsabilidad para uno, aparte pues del amor que uno lo tiene al proyecto. Sí, yo creo que al comienzo yo tenía un sueño muy puntual, y era que yo quería que alguien, un desconocido, me escribiera y me dijera que yo le había cambiado la vida, o lo había impactado de alguna manera. Y entonces la noticia triste es que eso sucedió de una manera algo rápida. Entonces se me acabó como ese sueño, entonces ya no tenía como un sueño. Okay. Y los mensajes que nos llegan a nosotros a diario son espectaculares, de todo tipo de personas, de todo tipo de orígenes, de todo tipo de municipios de Colombia, de otros países. Ahorita nos escribieron que nos escuchaban desde Malta. Y no es solo como me gusta el programa, hay algunos que son me gusta el programa, pero la gran mayoría este programa ha hecho cosas muy importantes para mí. Hay gente que ha tomado acción muy concreta a partir de lecciones que ha aprendido en 13%, o historias que lo han motivado a tomar ese tipo de acciones. Entonces yo creo que hoy en día es una manera de seguir impactando a mucha gente, y también es una manera de experimentar y desarrollar nuevas habilidades. Nosotros aprendemos un montón porque no solo aprendemos de la gente que entrevistamos, sino luego en la postproducción, cuando vamos a armar un episodio, uno integra mucho conocimiento, estamos todo el día leyendo para ver qué cosas útiles puede aprender la gente cuando se pone su audífono y no escucha los 35, 40 minutos que duramos en promedio. Sí, un poco de eso, como que primero dije la parte como social y lo que genera hacia terceros, pero personalmente es increíble. Un poco por la idea también de tener distintas cosas en la vida. Entonces, pues yo soy abogado de lunes a viernes, pero soy editor de 13% sábado, domingo y algunas noches. Entonces eso puede sonar como qué cantidad de trabajo, y en realidad puede ser, pero al mismo tiempo yo lo siento como una forma de nutrirme absolutamente y de cambiar y cambiar y cambiar y una fuente de energía. Sí, total. Entonces... Pero es genial, ¿no? Al final, bueno, ya ven por qué son gigantes, ¿no? Creo que la motivación intrínseca, por lo que yo percibo de ustedes, o sea, tiene mucho que ver con impactar este 87% que anda sin duda, como medio ¿no? perdido dentro de su ámbito laboral, y que en ustedes hay una especie de refugio de motivación, de identificación con lo que ustedes están contando, y que no me parece extraño, digamos, que impacten y que sigan impactando y que le cambien la vida a alguien. Está bueno que ustedes se den ese tiempo y sueñen para otros, porque digamos, el que está del otro lado, ustedes ya lo pensaron, ustedes es como la gente con la cual yo hablo, ya lo soñé, ya los viví antes de comunicarme con ellos. Así que bueno, nada, ya se nos acaba el tiempo con ustedes, pero un mensaje a los chicos, a todos los que nos escuchen. ¿Cuál sería el mensaje que 13% tiene para darles? Lean mucho, léanse un libro que se llama La década definitiva, ¿por qué tus 20s importan? Y el siguiente parte del mensaje lo hace Nicolás muy espontáneo. No, yo creo que mi mensaje que trato de dar siempre es siempre tener una mentalidad curiosa, y curiosa propositiva,
dejar atrás tanta queja y todo pesimismo y todo está mal. Entonces, mentalidad de crecimiento y eso, buscando hacer algo. Y ya al final no se desesperen que esto no es un sprint, sino una maratón. Es otro gran aprendizaje del 13%. Sí. No hay tanto afán como el de la cabeza de uno. Muy bueno. No, genial, chicos. Muchas gracias. Bueno, ahora se me van y buscan 13% en Spotify. ¿Cuáles son las otras plataformas? En Google Podcast, Apple Podcast, nuestra página 13%.com, todo en letras. Ah, perfecto. Bueno, entonces un abrazo grande y nos vemos en la próxima.